Las glándulas exocrinas pueden ser unicelulares o multicelulares. Las glándulas unicelulares se componen de una única célula secretora, como es el caso de la célula caliciforme presente en el epitelio de muchas membranas mucosas, como en el epitelio del tubo digestivo y porciones de las vías respiratorias. Esta tiene forma de cáliz o copa, a lo cual se le atribuye su nombre. Las glándulas exocrinas multicelulares están conformadas por más de una célula. La glándula multicelular más simple se denomina superficie epitelial secretora, dado que se compone de una capa epitelial de células secretoras del mismo tipo. Un ejemplo lo constituye el epitelio superficial del estómago. También se incluye dentro de las glándulas multicelulares a las glándulas intraepiteliales, que se componen de pequeños cúmulos de células glandulares insertadas entre células no secretoras y que además se ubican alrededor de una pequeña luz. Es un ejemplo típico las glándulas de Littré de la uretra. El resto de glándulas multicelulares presentan la unidad secretora o adenómero insertada dentro del tejido conectivo y unida a esta están los conductos excretores o unidad conductual, que permiten vaciar el producto secretado a la superficie epitelial, ya sea externa o interna. Ambas partes conforman el parénquima de la glándula, mientras que el estroma se refiere al tejido conectivo que le sirve de sostén. Estas glándulas multicelulares se clasifican de diferentes formas, como veremos a continuación. Según el grado de ramificación de sus conductos excretores, se clasifican como simples cuando sus conductos excretores no son ramificados, como es el caso de los ejemplos señalados por el recuadro, o como compuestas, si los conductos excretores sí presentan ramificaciones. Según la forma que tienen los adenómeros o unidades secretoras, pueden ser tubulares, cuando los adenómeros tienen forma de tubo, alveolar, si la unidad secretora está distendida formando un saco o alvéolo, y acinar o acinosa, si además de poseer esta misma forma de saco, la luz es más tubular que redondeada. Sin embargo, en alguna literatura las glándulas acinares y alveolares se refieren a la misma forma sacular, por lo que se destaca en el recuadro las glándulas que tienen estas formas en sus adenómeros. Son túbulo-alveolares o túbulo-acinares las glándulas que tienen terminales secretoras tanto acinares como tubulares. La siguiente clasificación es según la ramificación de los adenómeros, mas no de los conductos como en la clasificación 1. Por lo tanto, pueden ser ramificada cuando tiene adenómeros que poseen varios compartimentos, todos comunicados con la misma porción terminal del sistema de conductos excretores, como lo muestran los ejemplos del recuadro, y no ramificada cuando los adenómeros no presentan ramificaciones. De esta manera podemos ver que cada glándula puede ser nombrada en base a las distintas clasificaciones y algunos de los ejemplos de cada una de ellas. La siguiente clasificación está muy relacionada con las glándulas compuestas y tiene que ver con la composición del producto de secreción, haciendo que las terminales secretoras se clasifiquen en cerosas, cuando secretan un líquido acuoso rico en enzimas, como es el caso del páncreas en su porción exocrina; mucosas, que secretan mucinógenos, que luego se transforman en mucina mediante el proceso de hidratación, y este es el mayor componente del moco. Un ejemplo de este tipo de producto de secreción es el caso de las glándulas caliciformes y de las glándulas salivales menores de la lengua y el paladar. Las terminales mixtas contienen acinos que producen secreciones mucosas y otros que producen secreciones cerosas, o incluso pueden existir grupos de células con secreción mucosa dentro de un mismo acino seroso, lo cual se denomina semilunas cerosas o de von Ebner. Son ejemplos de las glándulas mixtas las glándulas sublinguales y submandibulares.